Muli, ¿nos quieres por favor guiar en una oración? Vamos a empezar el estudio de la carta a la iglesia de Pérgamo. Señor, te queremos agradecer por esta mañana, te queremos agradecer mucho el poder estar aquí, reunidas en tu nombre, Señor. Agradecemos todas las bendiciones con las que tú nos bendices cada día y te pedimos que el mensaje que nos va a dar, pues lo entendamos bien, Señor, y que te queramos servir en todo momento. Danos la oportunidad para encontrar a gente que todavía no te conoce, Señor, y danos la fuerza y el valor para hacerlo. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. La iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, empezando en el versículo 12, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Jesús mismo está mandando unos mensajes a estas iglesias. La mayoría de los estudiosos de la Biblia piensan que estos mensajes son para el día de hoy también y que nos los podemos apropiar para nuestras propias vidas como personas individuales y como grupo. Y aquí tenemos esta iglesia de Pérgamo, en donde realmente poco sabemos de ella, no sabemos cómo es que empezó el grupo. Está al norte de las otras 2 ciudades cuyas cartas ya mencionamos, en Éfeso y Esmirna. No era una ciudad comercial, pero sí era una ciudad muy rica y muy, ¿cómo podríamos decir?, académicamente educada. Pero ahí se propagaba mucho la idolatría a los ídolos, a los dioses paganos, como Dionisio y como Baco, que ya vimos. Inclusive ahí se construyó el templo al César en el año 29 a.C., en donde se empezaba ya a dar adoración al César mismo. Y había mucha de ese paganismo en este lugar, Pérgamo. Pérgamo, que quiere decir ciudadela, que quiere decir mensaje, y de ahí viene la palabra pergamino, en donde se escribían las diferentes cosas en tiempos antiguos, hasta que llegara el papel. Pérgamo. Y como en las otras 2 cartas, hay un mensaje específico para ella. Y empieza en el versículo 12, identificándose plenamente quién es el que escribe esta carta a la iglesia de Pérgamo.
Y dice, escribe al ángel de la iglesia, a los líderes de la iglesia, en Pérgamo. Y el que escribe es el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Quién podría ser el que tiene la espada aguda de dos filos? Bueno, pues lo podemos ver desde el capítulo 1, en el versículo 16, que es una descripción de Jesús mismo tal como es. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Hacemos notar también que capítulo 1, versículo 16. Hacemos notar también que esa es la descripción que se le da a toda la palabra de Dios. Conforme a Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Así de cortante es la palabra de Dios, el aliento de Dios, lo que Dios dice, que con mucha exactitud, decíase hace un segundo, que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Eso es lo que va a permanecer. La Biblia ha permanecido todos estos siglos. Si tú te pones a estudiar la historia de la Biblia, pues notarás que es algo realmente espectacular que la Biblia esté en nuestras manos, en nuestro lenguaje, el día de hoy, siglo XXI. La Biblia no debería de existir, como muchos libros que se han perdido en el tiempo, y sin embargo existirá siempre, porque es la palabra de Dios. Y muchas veces cuando Jesús hablaba decía, de cierto te digo, porque lo que iba a decir es muy, muy importante, ¿no? Tan importante que de él emana la vida. Entonces es Jesús el que nos está hablando aquí a la iglesia de Pérgamo, pero vamos a apropiárnoslo para nosotros mismos. Es un mensaje que Jesús está dándome a mí en lo individual para que yo entienda algunas cosas importantes. Y vamos a ver que el mensaje a la iglesia de Pérgamo es una palabra. Y esa palabra es pureza. Esa palabra es santidad. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, de ninguna manera podemos nosotros asumir que tú ahora eres perfecta. Lejos de eso. Pero que sí sabes y ves con claridad muchas de tus faltas y tienes el poder para corregirlas. Y tienes el privilegio de corregirlas. Y tienes el mandamiento de corregirlas. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, empieza una vida maravillosa de santidad. Jamás podríamos hablar de ese tema antes de Cristo. La persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede corregir nada. Con sus propias fuerzas intenta algo. A veces logra un poco, pero finalmente es un fracaso total, en donde cometemos muchísimos errores y destruimos nuestra vida. Por eso, la necesidad de un Salvador, de alguien que me salve de la terrible persona que yo soy por mi pecado. Pero una vez que yo vengo a Cristo, empieza
el proceso de santidad. Y lo podemos leer aquí en el capítulo 6, versículo 22 de Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22, que dice así, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. Tú puedes fácilmente ver si una persona que dice ser cristiana es o no es cristiana. No somos Dios. No podemos ver lo que está en el interior de una persona para saber si realmente es cristiana, pero por su fruto los conoceréis. Porque dice aquí que tenemos por fruto la santidad. Y esa persona está cambiando. A lo mejor era una persona súper mentirosa. Y ahora notas que ya esas mentiras no salen tan fácilmente. Y cuando salen, hay algo que no está bien y que quiere corregir y que quiere tapar y se siente mal. Su conciencia avivada le dice, oye, la mentira no está bien. Oye, pero yo mentía todo el tiempo. Sí, pero eso fue en el pasado. Ahora con Cristo ya no puedes hacer eso. Y vemos a esa persona poco a poco tener pasos de santidad, en donde va creciendo y va aumentando su fe y va limpiando su vida. Una señal inequívoca de que esa persona es cristiana. A lo mejor lo hace en sus propias fuerzas. Al principio no sabe mucho. Y si es solamente en sus propias fuerzas, pronto se caerá. Y veremos que no fue cristiana. O pronto suelta porque no puede hacerlo y empieza Dios a tomar comando y en el poder de Dios hay cambios. Una persona que no tiene cambios es una persona que no es cristiana. ¿Ok? Y de esto se trata realmente esta carta a la iglesia de Pérgamo. Porque, empezando en el versículo 13, Jesús les dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Uy, la iglesia de Pérgamo está en el trono de Satanás. Está en un lugar inadecuado. Está terriblemente mal. Pero corrige, o más bien aclara, retienes mi nombre y no has negado mi fe. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que sí está en Cristo. Pero tiene ese pequeño o grande error de que no está poniendo atención a la pureza del grupo, a la necesidad de crecer en Cristo, de madurar, de no quedarse como bebés y de permitir una serie de cosas que no están bien ya ahora como cristiano. ¿Cuántas veces hemos oído a cristianos que dicen, bueno, ahora que soy salvo, la gracia de Dios es suficiente para mí y por lo tanto no importa lo que haga, me voy a ir por allá y me voy a ir por acá, al fin que Dios ya me salvó? ¿Sí? Bueno, es una doctrina equivocada, porque la persona salva delata su salvación con obras que hablen de esa salvación. Y si esas obras no hablan de esa salvación, sino hablan de todo lo contrario, algo no está funcionando bien. Es probable que esa persona no sea salva. ¿Sí? Es más, aquí en Romanos, en el capítulo 6,
en el versículo 1, Pablo entra en una discusión extensa, fuerte, importante, que no es el tema de hoy, en donde quiere decirles Pablo que la salvación no es libertinaje, es libertad. Es muy diferente libertinaje a libertad. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Voy a pecar más para que venga más gracia y más perdón por parte de Dios. Qué absurdo, ¿no? O en el versículo 15, en donde dice que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Podemos ya pecar porque tenemos libertad en Cristo? Y Pablo otra vez con mucha fuerza dice, en ninguna manera. ¿Sí? El fruto natural de un cristiano es todo lo contrario. En una película que yo vi de Martín Lutero, él está dando una cátedra a sus discípulos o sus alumnos allí en la Universidad de Wittenberg, y entonces él les habla de todo esto. Que vienes a Cristo, eres libre, y ahora eres libre. Y entonces uno dice, ¿cómo que libre? Sí, ahora puedes hacer lo que quieras. Pero como cristiano, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres emborracharte todo el fin de semana? Entonces no eres cristiano, porque un cristiano no es lo que quiere. ¿Sabes lo que quiere el cristiano? Es por fin poder tener victoria sobre tantas ataduras y esclavitud que tenía antes y que no podía salir. Yo soy una persona mentirosa. No puedo salir de la mentira. Quiero, yo no quiero esto, pero no puedo. Cuando vengo a Cristo, tengo libertad, se me abre la puerta para ya no tener esa situación más. El poder de Cristo me saca de eso. Entonces un cristiano empieza a tener un cambio, pero hacia las cosas de Dios. Por fin puedo hacer eso, yo no podía antes. Una persona que te dice lo contrario, dice, ¿cómo? Pues ahí estás ya. No has salido a ninguna libertad. En el caso específico de cada uno de nosotros, tú como cristiana, habiendo recibido a Cristo, tienes un deseo de agradarle. Natural, Yo no me acuerdo que me hayan dicho, perdóname Carlos, tú ya no puedes tomar. Perdóname Carlos, tú ya no puedes ir a estos lugares. Perdóname Carlos, tú ya no puedes hacer esto. No me dijeron nada de eso. Yo no tuve ninguna restricción de nada, ninguna prohibición me dijeron. De una manera natural, yo vi algo lógico en mi vida, que yo ya no podía hacer aquellas cosas que van en contra de agradar a Dios. Y nadie me lo tuvo que decir. Yo rechacé el tomar alcohol, porque lastimaba mi cuerpo. Y además me quitaba testimonio a las personas a las cuales yo quería hablarles de Cristo. Y yo, de mi propia voluntad, dije, yo ya no voy a tomar alcohol. Fue algo natural. Y así muchas otras cosas. Y hay un deseo también interno de Dios. ¿Cómo te puedo agradar? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Qué veo? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Yo quiero ahora agradarte a ti. Dime cómo debo de hacerlo. Muchas de esas respuestas vienen solas. Otras las vas leyendo en la palabra de Dios. Esa es una señal de tu cristianismo. Y la iglesia de Pérgamo tiene eso. Pero no le ha dado el cuidado adecuado a la necesidad de limpieza. Porque dice que ahí está el trono de Satanás. Estás permitiendo cosas en el grupo que no está bien que las permitas. No, pero es que es una persona muy linda. Claro, viene borracha y interrumpe el estudio y saca la botella y nos la ofrece a todos. Pero no queremos decirle nada, pues queremos ayudarla.
pues no está bien, ¿verdad? Tendrías que decirle, pues no, mira, podemos juntarnos contigo después, pero hoy ahí estoy. Más al rato, hoy vamos a tener un estudio y vete a dormir ahí a la sala porque estás muy mal, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos limpiar y hay muchas cosas que no están bien y debemos ponerlas. Y bueno, Pérgamo no lo está haciendo. Por eso dice aquí, ahí está el trono de Satanás, pero afortunadamente retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Parece ser que este señor Antipas era uno de los predicadores, era uno de los líderes ahí en la iglesia de Pérgamo. Un hombre realmente entregado a Dios al punto de que muere por Cristo. La leyenda cuenta de que él murió quemado. Lo metieron en una estatua de bronce y le incendiaron y él murió quemado. Por el nombre de Cristo. Siempre ha sido un gran privilegio, un honor, un lugar especial para aquella persona que muere por Cristo. Inclusive ya en el primer siglo, y no dudo que ahí en Pérgamo, había personas que provocaban el ser muertas por Cristo para tener ese privilegio, que no está bien, ¿verdad? Si Dios quiere que yo muera por Cristo, pues que lo haga Él, pero yo mientras pueda, pues corro, ¿no? Pero había personas que decían, no, yo muero por Cristo y yo voy y les voy a decir para que me agarren y para que me maten. Antipas realmente era un gran líder y él muere por Cristo como un ejemplo, testigo. Bien, creo que ahí viene la palabra Pérgamo, de pergamino, a su inicio era testigo. Él es testigo de lo que paga un cristiano enamorado de Cristo. Entonces, bueno, pues si hay esa clase de personas en Pérgamo, wow, pues sí es una iglesia muy fuerte, es una iglesia muy profunda en la doctrina de Jesús, está siguiendo a Jesús. Ay, pero, dice aquí, tengo contra ti algunas pocas cosas. Dice pocas porque es una buena iglesia. Si queremos, aquí estoy seguro que tú no vienes los miércoles nomás para tomar un cafecito con las amigas. Que bueno, a lo mejor también, ¿por qué no? Pero no es el propósito. Tú vienes aquí porque tú quieres aprender de lo que dice la palabra de Dios, llenarte de ella, aplicarla a tu propia vida y extenderla y proyectarla hacia allá afuera con tanta gente que no sabe nada de Dios y lo necesita desesperadamente. Pero a lo mejor tienes tus cositas. Por eso dice aquí, unas pocas cosas contra ti, pero no es una cosa pequeña. Hay una necesidad muy importante de que tú limpies tu vida. Porque la santificación es el fruto de tu salvación. Y por tus frutos serás conocida. Y podrás hablarle a la gente a través de la vida que ellos ven en ti, que es una vida diferente a la vida que lleva el mundo. Y Dios quiere que hagas la lista de las cosas que dices yo voy a corregir. Y Dios te pide cuenta de las cosas que tú sabes que están mal. Y como buen padre quiere corregirte, disciplinarte y llevarte a un más alto lugar cristiano. Él te pide cuentas de las cosas que tú sabes que están mal. Hay muchas cosas que tú tienes que están mal que tú todavía no te das cuenta. Bueno, de esas no te pide Dios. Si Dios te dijera todas las cosas que están mal en tu vida, bueno, pues nos damos un tiro. Entonces dice, no, nomás te voy a dar 2 o 3 hoy.
y vamos a trabajar en esas, como buen padre, ¿no? Es lo que hace un padre con un hijo, lo ayuda a que vaya creciendo. No le pides a un hijo de 5 años lo que le pides al hijo de 20. No, está bien. Y tiene esto y tiene lo otro, está bien, está bien. Pero vamos a corregir estas dos. Y después esto y después esto otro. Y ahí vamos yendo, ahí vamos subiendo. Pero sí caminando y progresando, no nos vamos a estancar. ¿Sí? Y Dios ya te está pidiendo hoy ciertas cosas. Y entonces tú le dices, Dios, quiero cambiar aquí. Tú me vas a dar el poder para hacerlo. Lo voy a hacer en la fuerza tuya. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. En el grupo estás permitiendo personas que vienen a contaminar. Personas que te dicen, traigo una película para que la veamos, está buenísima, mira, es la muerte y de quién sabe qué, y entonces ahí la sangre, no, está padrísimo. Y entonces, bueno, pues nosotros aquí en Cristo no tenemos mucho interés en esas películas. Esa persona viene a bajar el estándar, a traer tropiezo, en lugar de elevar al grupo a mejor pureza. Inclusive, aquí en 1 Corintios capítulo 5, es uno de los problemas fuertes que tenían los corintios. Los corintios estaban peleándose sobre los dones espirituales, quién era más espiritual, quién podía hacer más cosas, y no veían cosas tan obvias que estaban pasando en la iglesia que estaban maltratando a todo el grupo y nadie ponía atención ni estaban corrigiendo. Y aquí en el capítulo 5 de 1 Corintios, en el versículo 1, Pablo los amonesta por eso. Y les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Hay uno en el grupo que está súper mal y ustedes lo permiten como algo que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? En este grupo no lo podemos permitir. Pues les estaba echando en cara eso. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sí? Necesitamos pues elevar el grupo, limpiarlo. Pues para eso vinimos. Si no nos regresamos allá al mundo, allá estábamos con todas sus impurezas. Venimos aquí porque queremos progresar. Pero si vemos aquí lo mismo que allá o peor, pues ¿qué pasó? Pérgamo, hay cosas que están pasando que no las debemos permitir. Quiero decirles acerca de esta persona, nomás para que sepan, la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta. Balaam era, entre comillas, un hombre de Dios. Y Balaam va a Balac, porque Balac lo manda traer. Y Balac le dice, oye, ¿tú eres un hombre de Dios? Sí, claro. Bueno, mira, quiero que me digas cómo vamos a vencer a los israelitas. Necesito que me los maldigas. Di una oración, habla con Dios para que yo los pueda destruir. Y Balac dice, no puedo, o sea, ¿cómo crees que yo soy profeta de Dios precisamente de Israel? Pues yo no puedo maldecir al pueblo. Pero la oferta fue tan grande que Balaam sí le dice cómo destruir al pueblo de Israel. Mira, es muy sencillo. Tú tienes muchas doncellas muy bellas que vayan y que contaminen a todo el pueblo de Israel y los destruimos. Y así fue. Está en Números, capítulo 22 hasta el capítulo 24. Lo puedes leer tú después. Todo el capítulo. Hay que tú te leas la historia de Balaam con Balac.
en donde Balac finalmente se salió con la suya, porque hizo algo que este profeta le aconsejó para debilitar al pueblo de Israel y poder destruirlo. No, hombre, mira, lo único que tienes que hacer es mandar a todas tus doncellas para que contaminen al pueblo, cosa que no deberían hacer, y con eso los destruyes. Y bueno, así fue. Balaam recibió su dinerito, muy bien, muy contento, pero él muere en batalla en el capítulo 31 ahí de Números por ser un profeta falso. Estaba enseñando doctrinas que no eran las que deberían de ser. Y entonces eso es lo que le dice precisamente Jesús a Pérgamo. Tú estás permitiendo a personas que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tú no puedes permitir que vengan personas a influenciar el grupo para mal. Y a veces vienen personas que tienen una habilidad de líderes y bueno, muchachos, mejor vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y son doctrinas equivocadas. Como buen pastor que cuida las ovejas, tú te aseguras de que esas ovejas están sanas y que si hay por ahí una que tiene roña, hay que apartarla porque si no se me enroña todo el rebaño. Y no se puede permitir. En Pérgamo estaba pasando eso. Muy cristianos, pero no estamos poniendo atención a la necesidad de tener una vida de santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, mandato de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios no te pediría algo que tú no puedes hacer. Si Él te dice que seas santo así como Él es santo, es porque sí se puede. Él no te dice, quiero que seas perfecto, no está diciendo eso. Quiero que seas santo. Quiero ver en ti ese progreso de apartar. ¿Qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado, ¿verdad? Apartado a las cosas de Dios. Quiero verte más apartado a las cosas de Dios. Y no me va a espantar si te caes por ahí de vez en cuando, no importa, pero yo no quiero que estés caído. Quiero que te levantes y que ya aprendamos la lección y que vayamos cada día progresando en una madurez cristiana. Es muy importante con la palabra de Dios. La palabra de Dios me da poder para yo ir corrigiendo. A lo mejor en tu vida pasada hiciste muchas cosas, un error aquí, otro error acá y no sé qué, pero ahora en Cristo dices, ya no va a pasar. Mira lo que estoy leyendo y yo tengo el poder de Dios. Eso no vuelve a pasar. Y tenemos una vida muy diferente. Y eso es lo que está pidiendo Jesús a la iglesia de Pérgamo. No quiero que tengas toda esta gente ahí que nada más está contaminando, impide el crecimiento de los que realmente sí quieren salir adelante con Cristo. Inclusive, fíjate aquí en el versículo 15, dice, también tienes, además, fíjate, además tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Y ya hablamos de los nicolaítas en la iglesia de Esmirna, no, perdón, en la de Éfeso, porque había un señor que se llamaba Nicolás. Lo vamos a ver acá en Hechos, capítulo 6. No sale mucho, pero así en el capítulo 6 de Hechos vemos algo importante. Capítulo 6 de Hechos, en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesas
y a Nicolás, aquí está, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Ellos iban a ser ayudantes de los apóstoles. Nicolás era uno de ellos. Pero Nicolás con el tiempo se fue desviando y con su liderazgo causó mucho daño. Se llevó a una serie de gente a doctrinas equivocadas. Los nicolaitas. Y dice, ¿cómo es posible, aunque hable muy bonito, que sea un gran líder, si no tiene la doctrina de Cristo? ¿Por qué estás permitiendo eso? Vas a tumbar gente. El grupo va a estar mal finalmente. Queremos un grupo cristiano, un grupo que siga a Cristo, no que siga a Satanás, por favor. Bueno, pues tú has hecho eso de permitir que estén ahí que retienen la doctrina de los nicolaitas. En Éfeso, aborrezco las obras de los nicolaitas, pero aquí ya es la doctrina. O sea, le estás enseñando, no solamente lo haces tú, estás enseñando a todos los demás. Pues algo está pasando muy importante en Pérgamo que no vamos a permitir. Y claro que yo aborrezco eso. Se supone que vamos a sacar a las personas en Cristo a que suban a una madurez cristiana, que sean personas limpias y puras para mostrar al mundo que hay una mejor manera de vivir. Y luego que el mundo te dice, pues tú estás peor, muy cristiano, pero andas con la esposa de tu padre. Pues ¿qué cristianismo es ese? ¿No? Y cuántas veces ha pasado, ¿verdad?, que cristianos, entre comillas, tienen un testimonio terrible, que son una mancha para el trabajo de Jesús, ¿no? Mejor que no diga nada, mejor no digas que eres cristiano. Pues, ¿qué es eso? Estás peor que los que no son cristianos. ¡Qué burla! ¿No? No, el cristiano sella su cristianismo con su vida diaria. No es perfecto, pero sí hay grandes cualidades contra un mundo oscuro y perverso que está allá afuera, en donde tú eres luminar en el mundo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Bueno, 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El cristiano es un luminar en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Pero si tengo toda esta gente que me está contaminando el grupo, pues a lo mejor no podemos llegar a esas alturas. No lo voy a permitir. Pérgamo, tú sí quieres, pero traes lastre que te está impidiendo correr la carrera de Jesús con fuerza, con rapidez. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 viene inmediatamente después de toda una capítulo de grandes testigos y hombres de Dios. Entonces viene una exhortación para que hagamos lo mismo. Y dice, por tanto, señores, ante tal... Versículo 1 del capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera no se puede llevar a cabo si yo traigo piedras en los zapatos, ¿no? Quítate todo eso. Y ahí en Pérgamo estaba pasando que había grandes impedimentos para correr la carrera cuando se necesitaba tanto
un testimonio poderoso de los cristianos, por favor. Antipas lo acaban de matar por causa de Cristo. Y tú andas en estas cosas, pues ¿dónde estás? Tú ya no perteneces a este grupo. Este es un grupo de gran altura. Es un grupo que realmente está viviendo y muriendo por Cristo. No me vengas con estas cosas. Estas cosas no pueden permitirse aquí. Y si es necesario, literalmente te corremos. No se puede. A veces hay que ser fuerte, ¿verdad? Y no lo vamos a permitir. ¿Sí? Una cosa es que ayudemos al que viene más atrás y le tengamos un poquito de paciencia para que poco a poco salga adelante. Y otra cosa, el descarado que viene a enseñarnos cómo hacer cosas como él las hace. Pues no, ¿verdad? Ante un grupo de veras, un grupo muy fuerte. Yo no sé cuántos han muerto por causa de Cristo en este grupo. Ninguno. Allí sí, mira. Algunas patitas. ¿Sí? Pero ahí estaban Tipas. Y yo no dudo que era el único. Eran tiempos de gran persecución. El ser cristiano costaba mucho. Hoy cuesta también, de diferentes maneras. No lo dudo. Pero bueno, ¿sí? Entonces no debemos permitirlo. Y entonces Jesús les dice, señores, están descalificados, ya los borré del libro de la vida, adiós, no quiero saber nunca más nada de ustedes. No, ¿verdad? Ya, ese no es Dios. Nomás dice, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Metanao en griego, ¿qué quiere decir? Cambio de mente. Cambio de mente, cambio de rumbo. ¿Sí? ¿Vamos hacia allá? No, ya no podemos ir. Vamos a ir en sentido contrario. Vamos a ir hacia Jesús. Arrepiéntete. Deja lo que estás haciendo. Ya no sirve. Hay que empezar de nuevo. Hay que borrón y cuenta nueva. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús lo va a hacer de todas maneras. Él va a ir a pelear contra todos aquellos que están trayendo daño a su iglesia. ¿Claro? ¿Sí? Pero te está diciendo a ti que participes y que tengas la gran bendición al arrepentirte. Entonces la enseñanza aquí para nuestra vida es que cada uno de nosotros veamos, analicemos, meditemos a través de la lectura diaria de la Biblia dónde estoy. En esto no debo de estar. En esto otro Dios me dice que ya no es parte de mi vida esto, yo soy cristiano. Y además voy a ser una persona que influya a los demás hacia esas grandes alturas que Dios quiere que todo el grupo tenga. Y si es necesario tomar medidas drásticas, las tomamos. ¿Sí? No hay problema. Y yo he visto grupos que se disuelven o que se deshacen porque las cosas están mal. Y el pastor dice, ya me voy. ¿Para qué vengo aquí yo a predicar? ¿De qué se trata? Mejor síganle ustedes. Es más, yo mando las botellas y ahí nos vemos. No tiene caso. ¿Sí? No, queremos algo que realmente fructifique. Esto va en serio. Aquí venimos porque queremos cambiar al mundo. Queremos dejar nuestra huella de cristianismo en un mundo perverso que va en sentido contrario. Si ellos escuchan o no, ese ya no es mi problema. Pero yo sí soy influencia para Jesús. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu te está diciendo a ti. De que tienes que arrepentirte y venir a los pies de Jesús con una vida transformada. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Allá en Juan capítulo 6, Jesús está hablando precisamente de el maná, aunque está hablando del maná espiritual, no del maná que los israelitas recibieron en el desierto. ¿Por qué dice escondido? Ahorita vamos a ver. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Versículo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, ellos comieron el maná en el desierto que yo les mandé.
y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está haciendo una analogía entre el maná que recibieron los israelitas en el desierto y el pan que él da, que es un pan diferente. Es un pan que realmente te lleva a la vida eterna. Es el maná que sí produce fruto eterno. Y dice, yo le daré de este maná a todo aquel que venciere. La vida eterna es su galardón, la vida eterna es su premio. Pero sí, ¿sabes por qué es un maná escondido? Porque la mayoría de la gente y muchos cristianos no lo ven. No lo ven. Si tan solo supiéramos, si tan solo experimentáramos lo que es la palabra de Dios en toda su fuerza. La palabra de Dios está sosteniendo al mundo. La palabra de Dios es lo único importante. Todo lo demás está en tercer lugar. Todas las cosas del mundo no sirven cuando tú las pones ante la realidad de la palabra de Dios. Y bueno, le damos su lugar, y ay, sí, está bien la Biblia, pero no entendemos qué poco le damos. La Biblia es todo. Si tienes la Biblia, tienes todo. Si no tienes la Biblia, no tienes nada. No importa lo que tengas. Así de sencillo. Y por eso dice que mis palabras no pasarán. Esto es lo eterno. Esto es lo único que va a prevalecer. Los reyes vienen, y las naciones vienen y van, la gente de generación en generación va y generación viene. No sirve nada de eso. Tú permaneces para siempre. Salmos capítulo 90. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio. Salmos capítulo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es lo único que prevalece, es lo único que prevalecerá, es lo único importante. Cuántas cosas pensamos que son importantes en nuestra vida diaria y la verdad son basura si las ponemos a la luz de la eternidad. Y es un maná escondido porque no vemos su valor. No vemos su valor. No puede un valor, no puede haber algo más valioso que la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es como el agua. El agua es importantísima, pero mientras la tienes, ni la pelas. Ahí está la palabra de Dios. ¿Sabes cuánto cuesta una Biblia comparado con la revista ahí de, ¿cómo se llama? Hola, o no sé, una de esas. Y sin embargo hay una diferencia muy importante. Pero la gente menosprecia eso. Verdadero valor. Espero que tú como cristiano, tú le das su valor, su verdadero valor. Esto es lo único importante que tengo de valor en mi vida. Nada tengo importante como la palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso dice el versículo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿De dónde saco la voluntad de Dios? Sino que es de este libro, la Biblia. Precioso, precioso tesoro. Pero hay unos que vencen, hay unos que sí ven el valor del maná escondido. Y ahí lo tienen, y ahí de él comen diario. Y el maná escondido es el que lo saca adelante poderosamente. Y además dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito su nombre nuevo. Ahí en los juegos griegos de Corintio regalaban a los vencedores una piedrecita blanca. Con esa piedrecita blanca era la invitación para ir a la gran cena de los vencedores. Y ahí estaba escrito su nombre.
tú puedes entrar a la gran cena que tenemos esta noche. Y eso es lo que nos da Jesús. Jesús nos da que podamos tener el gran banquete con Él después de los siglos, por toda la eternidad. En una entrada suntuosa al cielo por causa de Él, no por causa mía. ¿Sí? Y si venzo no es porque yo sea gran vencedor, sino el que vence es Él, a mi favor. ¿Sí? Y dice que tiene un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe, porque es una piedra, ¿sabes qué? Individual. Es una piedra nada más para ti. Es una cosa, no es una cosa de masa que traigo 2000 y la estoy repartiendo. No. Es algo muy especial que es para ti, porque tú eres una persona que has vencido. Y para Él es lo máximo. ¿Sí? Por eso murió Cristo en la cruz, por una persona, por ti. Y tú eres muy especial, muy, muy especial. Y eso es lo que le dice a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una buena iglesia, nomás que hay que cuidar lo que está pasando. Como en todas, vamos a ver que cada iglesia tiene cosas y que hay que estar cuidando el gran tesoro que tenemos, porque es, dice aquí, el trono de Satanás. Satanás está ahí metido porque entre más fuerza hay, Satanás con más fuerza ataca. Para destruir eso, claro. ¿Sí? Acá decía, en la iglesia de Éfeso, creo que decía, déjame ver, en la iglesia de Esmirna, la sinagoga de Satanás, un grupito. No, aquí dice el trono de Satanás. Satanás está metido ahí. A ver qué saca. Porque quiere destruir todo. ¿Sí? Siempre Satanás está donde hay más fuerza para Cristo, para destruirlo. Él mismo, en lugar de mandar a sus emisarios, sus demonios, para que lo hagan ellos. La carta a la iglesia de Pérgamo. Necesidad de santificación. La semana entrante vemos la carta a la iglesia de Tiatira, que es la iglesia que quería Bully que viéramos hoy. Pero no, la vemos la semana entrante. Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque siempre nos estás estimulando y motivando y exhortando a que subamos a las grandes alturas que tú quieres para cada uno de nosotros. Y podamos desde allá, pues, invitar al mundo tirado y oscuro y perverso que está ahí abajo y que debe conocer a Cristo y debe de llenarse de Cristo, que si no, pues habrá destrucción. Y seguro que algunos sí escucharán. Y para ello tener vestiduras blancas, resplandecientes, es lo mejor para atraer a otras personas a Cristo. Y pues que sigamos nosotros predicando un México que realmente lo necesita más que nunca. El mundo entero, pero estamos nosotros aquí en México y podemos hablarles a nuestros vecinos, a las personas que conocemos y decirles que Cristo es la solución. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.